Y hoy nos encontramos en el municipio Arismendi, aquí desde el Copey, desde el casco de la Asunción, para denunciar una obra inconclusa desde el año 2013 por un financiamiento del Consejo Federal de Gobierno. La descripción de la obra: una construcción del embaulamiento y el paseo del río El Copey, aquí en el municipio Arismendi. El monto de la obra, 18.810.000 bolívares. Empresa contratada, Evo Infrane, y es una contratación directa. Y ahí es donde me quiero detener. ¿Por qué contratación directa con este monto? ¿Por qué se violenta la ley de licitación? ¿Por qué no hubo una licitación en esta obra? Pero más allá de eso, ¿dónde quedó este dinero? ¿Por qué, transcurrido más de 2 años, está el embaulamiento, como lo pueden observar en este momento? No se ha hecho absolutamente nada. Vamos a escuchar testimonios y también autoridades al respecto de la alcaldía del municipio de Arismendi, qué opinan ellos sobre esta situación. Nos encontramos en este momento con el director general de la alcaldía del municipio de Arismendi, Antonio Lizardo, para que nos dé su apreciación y hacer un poco de historia. Recordemos que estos proyectos nacieron de un Consejo Federal de Gobierno justamente para buscarle solución al desbordamiento de los distintos cauces de ríos que en momentos de deslave, producen daños irreparables en diferentes sectores. Recordando en la última oportunidad donde se generó una crisis y una emergencia prácticamente en todo el estado de Nueva Esparta y que lamentablemente la Asunción no escapó de esa realidad. ¿Cuáles fueron los sectores más vulnerables donde se desbordó el río y afectó distintas urbanizaciones? ¿Cuáles son esas urbanizaciones? Bueno, Johnny, buenas tardes. Para iniciar, el río El Copey abarca la mitad de la Asunción, la atraviesa. Entonces, donde inicia la problemática es aquí en el desborde, el primer punto en El Copey, ¿verdad? Donde afecta a toda la familia y todos los vecinos, donde impide el paso. Segundo, siguen los vecinos del Mamey. Después siguen los vecinos de las huertas de Mata 7, que ya hay muchas viviendas que ya se encontraron damnificadas. Y sigue todo lo que es el sector de Atamosur, Rincón de la Ceiba, ¿verdad? Aquí fueron sectores muy golpeados, ¿no? Fueron sectores muy golpeados, donde el Ejecutivo Regional, ¿verdad?, se le vio una buena intención de crear este proyecto, este contrato en el 2013, pero hasta la fecha no hemos visto ninguna solución y ninguna respuesta. Nos gustaría saber dónde se encuentran esos recursos, porque en verdad, si vuelve a venir otra vez la problemática, vamos a tener a estos vecinos afectados nuevamente y no tenemos cómo responderle con esta obra del gobierno dónde se encuentran esos recursos y qué hicieron con esos recursos. Sí, nosotros recordamos que cuando estuvimos en lo personal representando a Nueva Esparta en el Consejo Legislativo del Estado de Nueva Esparta, que era justamente cuando fue el deslave, se presentaron varios de estos proyectos y el Consejo Federal de Gobierno, como pueden verlo en la valla, aprobó estos recursos. Ahora bien, vemos que no se ha reflejado la construcción de estas importantes obras que evitarían un futuro o un eventual desbordamiento de los ríos. Y como tú dices, el río Copey atraviesa prácticamente toda la Asunción y son centenares de familias que pueden ser perjudicadas. Estamos en un momento que en cualquier momento comienzan las lluvias. ¿Todavía sigue el riesgo? ¿Cómo ves tú lo que ha sucedido desde el año 2010 hasta ahora? ¿Ha habido inversión por parte del gobierno nacional o regional? Porque sabemos que también la alcaldía, aparte de las limitaciones, el músculo financiero, además no tienen competencia porque le quitaron las competencias. Ante toda esa situación, ¿cómo tú ves? ¿Qué situación ves tú ante todo esto de que no ha habido inversión? ¿Ha habido inversión o no ha habido inversión para subsanar esta situación? No ha habido ninguna inversión alguna y lo peor de todo esto, que ya ese monto creo que se va a quedar pequeño ante los costos en la nueva construcción, porque no se ha construido nada. Entonces, ese monto que está ahí, que en aquel momento era representativo, ahora ese monto se va a quedar pequeño con la inflación que presentamos. Entonces, ¿qué va a generar esto? Más problemas y no hay soluciones. Seguimos en lo mismo, como este gobierno hace en diferentes sectores. Crean una valla publicitaria y no hacen ejecución de ningún tipo de obra. Entonces nos preocupa, ¿verdad? Porque más allá de todo eso está el pueblo que necesita el resguardo ante una
catástrofe natural o un desbordamiento de estos ríos. Entonces, la idea es, por favor, pongámonos a trabajar, busquemos el dinero y creo que es hora de empezar a trabajar. Tenemos también información que hay consejos comunales que le han apoyado, que le han aprobado proyectos de justamente para embaulamiento y mejora del río. Por ejemplo, el Consejo Comunal El Otro Lado del Río, así se llama, Consejo Comunal El Otro Lado del Río, donde se le aprobó un proyecto de embaulamiento, si bien no es asfaltado, es de tierra, pero costó 800.000 y de acuerdo a lo que me dicen, mucha dirigencia social y comunitaria que sí funcionó, que realmente le dieron esos recursos y que prácticamente lograron afinar un embaulamiento aproximadamente de 580 metros con ese dinero y se logró eso. Un aplauso para el Consejo Comunal, de verdad, El Otro Lado del Río, que por cierto el presupuesto es 22 veces menor a ese monto que está ahí, que son 18.810.000. Ahora bien, este monto de 18.810.000 era para un embaulamiento aproximadamente de ¿cuánto metraje? Creo que abarca más o menos aproximadamente 5 kilómetros. 5 kilómetros aproximadamente. La totalidad de todo el traslado del río. Pues. Incluyendo ese 580 metros del Consejo Comunal El Otro Lado del Río. Exactamente. Entonces esto es una inversión menos de 5 kilómetros seguramente. No, estamos correctos. Bueno, estamos aquí en espera. Le queremos recordarle a el gobierno nacional, al gobierno regional, que nosotros los venezolanos, los ciudadanos, tenemos el derecho consagrado en la Constitución, de acuerdo al artículo 51, de dirigir o dirimir peticiones sobre cualquier asunto de su competencia. En tal sentido, nosotros le pedimos al Consejo Federal de Gobierno, le pedimos al gobierno regional a quien se le asignó estos recursos para que den respuesta oportuna a esta solicitud que formalmente el día de hoy los ciudadanos y toda la comunidad le pedimos. ¿Dónde están los recursos de este embaulamiento del río El Copey? Vienen las lluvias, ciudadanos, presidente, ciudadano, gobernador del estado de Nueva Esparta. Queremos respuesta oportuna y que no venga otro deslave y que viene más sufrimiento y dolor para la familia neoespartana, en este caso para la familia de la Asunción. Producción me dice que tenemos que ir a unos cortes comerciales. Vámonos a unos cortes comerciales. En la siguiente parte vamos a visitar y escuchar los testimonios de diferentes vecinos de aquí en la Asunción que han sido afectados por el tema del desbordamiento del río Copey. Ya regresamos. De vuelta en esta segunda parte de Radar Insular, justamente aquí, desde el río Copey. Estamos justamente dentro del cauce del río Copey, aquí en el municipio de Arismendi, justamente en la urbanización Las Huertas de Matasiete. Vamos a escuchar los testimonios, qué viven, cómo viven las familias acá cuando hay un desbordamiento de las aguas de este río, para ver qué hacen las personas, cómo actúan y cuál es su llamado a los distintos gobiernos ante esta situación. Muy buenos días, señora. ¿Su nombre completo, por favor? Aurora de Tirado. Señora Aurora, ¿cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en su hogar? 20. ¿Y usted ha tenido situaciones de desbordamiento del río? ¿Le ha afectado? Sí, se metió hasta la escalera, hasta el tercer escalón. ¿Y cómo, hasta cuántos metros es eso? ¿Cuánto de altura? No sé, la poseta se desapareció, la de abajo. Todo se inundó. Acérquese al micrófono. Todo se inundó hasta llegar a pasar la poseta. ¿Eso fue en qué año? Cuando Vargas, creo. Año 98. ¿Y en el deslave del 2010 no fue afectado su hogar? También entró igual. Y entonces nosotros yendo por aquí y por allá para que limpiaran ellos nos prometieron que iban a limpiar y iban a hacer el puente. ¿Quién prometió? Distintas personas cuando vienen para acá a buscar votos. Ya, cuando se trata de embaulamiento y de cauce de río, es de competencia nacional. Nosotros en la primera parte de este programa vimos una valla que está allá en toda la redoma de Copey, donde se establece que se iba a hacer un embaulamiento por más de 18.800.000 a través de un dinero del Consejo Federal de Gobierno, y vemos que no se ha ejecutado nada.
No, no sé nada de dinero, no sé nada. ¿Cuál es su llamado como ciudadana ante los distintos entes? Bueno, que vengan, que no se olviden de nosotros, porque esta calle nadie entra a las huertas de Mata 7, que es esta. ¿Y usted perdió sus enseres? Claro, todo se perdió y nadie, no hay a quien reclamarle, no hay nada. ¿No tuvo ningún tipo de indemnización? No, por esta calle nadie entra. Las huertas de Mata 7 son 15 casas. No tenemos broma comunal porque son 21 casas. Como mínimo. Ajá, somos 15 y dependemos de Cocheima, dependemos de no sé quién, después dicen que dependemos de otro lado. Total, que yo como no salgo, no sé más nada, pero aquí no viene nadie por esta calle. ¿Y no tiene temor de que llegue nuevamente la lluvia y que haya un desbordamiento del río? Claro que sí, eso vivimos a espera de Dios, que no nos pase nada porque aquí trancadita yo y todo el mundo trancado en su casa porque no vienen, prometen pero no vienen. Dijeron que iban a cortar los árboles que estaban mal, no vinieron más nunca. Vinieron cuando el año pasado y metieron las máquinas. Por eso es que no nos hemos inundado. Metieron las máquinas, pero hasta aquí, así poquito, pues. Entonces dijeron que iban a hacer el puente, nada. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro llamado es el testimonio de los vecinos de aquí, de las huertas de Mata 7, el llamado a todos los organismos, tanto nacionales, regionales, municipales, a buscar una pronta solución. No esperemos que sucedan tragedias para actuar. Vamos a prevenir de que se vaya a desbordar el río y que de una vez por todas se invierta. Y el llamado es que nos digan justamente dónde están los recursos de este embablamiento. Seguimos escuchando testimonios aquí en este sector y en otros sectores afectados por la lluvia. Acompáñenos. Tú vives aquí justamente cerca del cauce del río Copey. ¿Cómo afecta el desbordamiento del río a tu hogar? Bueno, totalmente, porque eso es horrible cada vez que llueve. Debería haber una solución pronto. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Se te ha desbordado tu casa? Sí, hace 2 años aproximadamente. ¿Y has perdido tus enseres? Sí, señor. ¿Has tenido algún tipo de respuesta de los organismos públicos nacionales, regionales o municipales? De nadie. Ninguno ha solucionado. Todos vienen a tirar fotos y vamos a solucionar y nadie hace nada. ¿Sabías que hubo un dinero asignado para Nueva Esparta para justamente hacer el embaulamiento del río Copey por 18.800.000 por el Consejo Federal de Gobierno? ¿Sabías que esa obra está paralizada? No sabía nada. ¿Cuál es tu llamado al gobierno nacional? Bueno, que nos solucione el problema y si hubo ese dinero, bueno, ¿dónde está? ¿Qué hicieron con él? Aquí los vecinos del sector nos comentan que la empresa inició un proceso de tala y por lo que vemos una tala indiscriminada del embaulamiento y como podemos ver llegamos a un punto de caminar de aquí dentro del río donde está truncado el cauce del río. Esperemos que no lleguen las lluvias ahorita y que las autoridades tomen soluciones inmediatas a esta situación. De aquí se va a prácticamente desbordar el río con mayor rapidez, afectando a todos los vecinos de la huerta de Mata 7. Así que el llamado al gobierno regional, buscar solución inmediata a esta situación.
Estamos en la calle A de aquí, del Rincón de la Ceiba, entrando justamente en la quinta Anauco número 18 para hablar con sus propietarios. Muy buenos días, bienvenida a Radar Insular. Su nombre, por favor. Roxana Rosselli. ¿Usted es la propietaria de la quinta Anauco? Efectivamente, yo soy la propietaria. Cuéntenos, ¿cuál ha sido la problemática del desbordamiento del río La Asunción Caracas y cómo le ha afectado a su vida y a su familia? Bueno, la situación del desbordamiento del río Caracas es una situación que nos tiene a nosotros muy alarmados, sobre todo por el hecho de que esta situación cada año se va incrementando más el nivel del agua. A medida que obviamente va creciendo la población en la zona, se van afectando muchas más familias. Esta situación viene desde el año 99, desde la vaguada de Vargas, si la recuerdan. En el 2008 tuvimos un nuevo evento y desde entonces hasta la fecha pues cada vez va increciendo la situación, es más grave la situación de hecho. Vemos que aquí tiene una pared que es un recordatorio prácticamente, ahí tiene las diferentes inundaciones que ha sufrido su hogar. Sí, efectivamente. ¿Puede explicarle a los televidentes? Sí, cómo no, efectivamente. Pedro, vamos a... El problema del río Caracas evidentemente viene desde el año 99, como les había comentado. En el año 99 el nivel de agua llegó a esta altura más o menos. Que son aproximadamente como 50, 60 centímetros. 60 centímetros de hecho, porque en este momento eso es lo que más o menos estoy rellenando dentro de la casa para que me afecte lo menos posible el río. Después en el 2008 tuvimos un nuevo evento y como ven aquí el nivel del agua, la diferencia es mucho mayor. Va incrementándose. El evento peor hasta la fecha para nosotros ha sido en el 2010. De hecho tuvimos en un periodo de 6 días aproximadamente 4 o 5 inundaciones seguidas una tras otra. La primera fue el 30 de noviembre del 2010 y como ves el nivel del agua es más o menos 1 metro de altura. Como 1,20 m, diría yo. Sí, más o menos. Y aquí, como ves la fecha, es el 3 de diciembre del 2010 que fue la más grave. Entre este día y este día nosotros tuvimos que abandonar nuestras casas por más de 4 días hasta que el nivel del agua bajara. Y en cada una de estas inundaciones del 99 hasta ahora, ¿has perdido todos tus enseres, tus bienes muebles? Bueno, todo. De hecho, en este momento yo vivo como quien dice, como un Boy Scout, con un bolso preparado siempre. Todos mis enseres están en los niveles más altos de la casa, sobre los maleteros, guardadas todas nuestras pertenencias, lo poco que nos queda. De 1,60 m para abajo entenderás que lo hemos perdido todo. Y me imagino que esto es un daño psicológico también a tu familia. Grave, porque nosotros no tenemos vida. O sea, nosotros, además de no tener calidad de vida, no tenemos vida. Puesto de que apenas empieza a llover, nuestro sistema empieza a sentir y a recordar todos los eventos y evidentemente nos asustan, nos espanta mucho que llueva. ¿Podemos recordar esos eventos? ¿Qué sentiste tú en la última vaguada? ¿Cómo fue? ¿A qué hora fue? ¿Qué estabas haciendo tú y tu familia en aquel entonces? Mientras que los televidentes pueden ir viendo las imágenes que ven en pantalla digitalizada, que gracias a ti, tu cortesía nos está dando toda esta información. ¿Qué sentiste tú? Bueno, yo sentí mucho miedo. De hecho, el primer episodio fue precisamente un día antes del cumpleaños de mi hija y lo recuerdo como que fuese hoy, puesto de que era el cumpleaños número 15 de mi hija menor. Y ella se levantó a las 6 de la mañana y me dijo, mamá, está entrando agua. Y el día siguiente pues no pude pasar el cumpleaños con ella porque ella tuvo que alojarse en casa de unos amigos que afortunadamente en estos momentos uno siempre tiene buenas personas a su lado y que lo ayudan a uno y lo apoyan a uno. Entre el día 30 de noviembre y el día 3 de diciembre pues yo estuve pernoctando en casa de unos vecinos que amablemente nos prestaron ayuda. Pernoctaba en el porche sin poder dormir. Entenderás que 4 días viendo dentro de mi casa agua. Wow, lo recuerdo y es que me hace un nudo en la garganta porque, o sea, es llegar hasta el sitio donde está tu vivienda y sentirte tan vulnerable, no tener nada en las manos. Lo has perdido todo. ¿No has tenido ningún tipo de apoyo de ningún gobierno? Para nada. Nosotros aquí, yo tristemente lo voy a decir así, Johnny, porque es así como lo siento. Parece que nosotros existimos en los momentos en los que hay elecciones. Y para ese momento a nosotros lo único que se nos acercó fue gente a traernos bolsas de comida para hacer una campaña política. Yo no me presto a ese tipo de cosas porque con el dolor humano no se puede jugar. El dolor humano es delicado.
y nosotros nos sentimos en ese momento utilizados por muchos factores políticos para hacer su campaña electoral sin siquiera tocarse la fibra más pequeña de su organismo y decir, wow, esa gente lo perdió todo. Yo soy una de las últimas casas que se inunda, al igual que la que tienes enfrente. De aquí para abajo, todos lo perdimos todos, todo. Y nadie nos dio una mano de ayuda. Una colchoneta, un vaso de agua, una bolsa de comida, pero eso no resuelve nuestro problema. Nuestro problema lo resuelve el que ese río se embaule, que eso se solucione. Nosotros no estamos aquí, no somos fantasmas, nosotros existimos. Si nosotros existimos es porque tenemos la permisología, porque nosotros no somos invasores. Esto no es una construcción que se hizo anárquica. Cuando nosotros compramos, yo compré esta casa hecha estaba. O sea, quien la hizo, obviamente obtuvo toda la permisología para hacerlo. Porque bien se quiere decir que es que nosotros existimos aquí de manera anárquica, que nosotros nos metimos aquí y fabricamos nuestras casas a riesgo nuestro. No, no es así. Después del deslave del 2010, por iniciativa de los mismos afectados, se generaron mesas técnicas con diversas autoridades nacionales, regionales, municipales, para buscar una solución a todos los cauces, los distintos ríos de los distintos municipios, Gómez, el río del Toro, río Caracas, La Asunción, río Copey, río del Valle, Beriguti. En fin, se presentaron propuestas donde el Consejo Federal de Gobierno en el 2013 bajó recursos a muchos de esos proyectos. Hoy este programa es justamente porque hemos recibido denuncias de Radar Insular de que se establecieron unos 18.800.000 recursos para el embaulamiento del río Copey y La Asunción, y al parecer esos recursos desaparecieron. ¿Cuál es tu opinión como ciudadana sobre esta situación? Bueno, mi opinión al respecto, obviamente aquí tienen muchas personas que dar muchas explicaciones. Esa cantidad de dinero hubiese alcanzado perfectamente para hacer el trabajo. Desde donde se quedó el trabajo hecho por las mesas de trabajo o por la mesa interinstitucional que se creó para eso. Una mesa que ha trabajado casi que con las uñas porque obviamente no tiene los recursos para hacerlo. Estamos hablando de varios consejos comunales congregados en una sola mesa para mancomunadamente y con todo el esfuerzo de ellos se impulse el proyecto. El proyecto que está ejecutando la gobernación, paralizado en este momento a mi parecer, porque evidentemente no ha avanzado en nada, salvo el hecho de haber hecho un desastre ambiental allá arriba que ocasiona daños pero gravísimos a todos los habitantes que estamos en la parte baja del río. Yo lo llamo que nosotros somos como los que estamos en la mitad del sándwich, porque hay un trabajo bien hecho que se hizo al final del tramo de este río, en donde se invirtieron pocos recursos, pero que se le dio una buena utilidad. Y vemos otro trabajo allá arriba, donde hay tantos recursos invertidos en un trabajo tan mal hecho. Este trabajo que se hizo al final del río, ¿qué fue lo que se hizo y quién la hizo? Ese trabajo lo hizo la Mesa Interinstitucional Comunitaria, que fue creada precisamente para impulsar el proyecto del embaulamiento del río Caracas. Eso a través del Consejo Comunal del otro lado del río, ¿es ese? 800.000 bolívares. Exactamente, esos fueron los recursos que se le destinaron a ellos. Que se limpió y se hizo bien el embaulamiento en tierra. En tierra, perfectamente. Se hizo un canal bien amplio, de manera de que la desembocadura del río tuviese, obviamente, una buena salida, un buen drenaje. La gente de Barrio Ajuro, que es la última afectada por este río, se viera beneficiada en el hecho de que no tuviesen tantas pérdidas materiales y que no ocasionase tanto daño el río, pero obviamente este trabajo tiene que terminarse, este es un trabajo que hay que hacerse y la idea era en principio que se hiciera mancomunadamente entre los consejos comunales y el gobierno regional, pero pareciera que en un momento el vínculo se rompió al haber la transición en el cambio de gobierno. O sea, era un trabajo que se estaba haciendo, de hecho la gobernación formaba parte de la mesa y de pronto desapareció la gobernación de la mesa. Bueno, de pronto no, realmente desapareció cuando hubo el cambio de gobierno. Y esto es grave y es triste porque no hay continuidad en las obras. Y obviamente las obras están allí, existe, el proyecto se les presentó. ¿Cómo se explica entonces que bajen unos recursos para que se haga un trabajo de embaulamiento de un río que evidentemente nos afecta a los que estamos aquí aguas abajo? Pero cuando yo fui a entrevistar a la persona responsable de esa obra me dijo, ay, pero es que yo no sabía que ustedes estaban aquí, yo no sabía que este pedazo también existía.
O sea, eso da clara señal de que la persona que estaba trabajando en el proyecto no conoce la situación del río, no conoce el comportamiento del río y obviamente no conoce la zona. Y ni los sectores que están involucrados. Pues no los conoce. Bueno, por eso que el llamado es que todas las instituciones tienen que servir y deben tener un plan, una perspectiva de gestión, independientemente de quién esté al cargo en el momento, sea de elección, de libre nombramiento y designación o de votación o por elección popular. Ahí están las obras. Por eso que nosotros de Radar Insular creemos que debe existir una perspectiva de gestión en caso a las obras del Estado de Nueva Esparta. Un mapa a seguir para buscar soluciones a todos los margariteños y cochenses, independientemente del gobierno de turno que esté. Porque pareciera que cuando cambia un gobernador por otro, se extingue todos los proyectos que hay y otro viene con su manera de pensar distinta a hacer algo distinto. Por eso que la invitación de Radar Insular es a todos los gobiernos a escuchar a la gente y establecer políticas de prospectiva de gestión, de cómo queremos a la isla de Margarita de aquí a 30 años y que sea un mapa a seguir para que cualquier gobierno lo ejecute. Así es, esa es la idea. Los gobiernos pasan, la gente siempre queda aquí. Bueno, por eso nosotros queremos culminar haciendo en este programa en especial, haciéndole un llamado al gobierno nacional y al gobierno regional para que nos digan oportunas respuestas sobre qué pasó con los 18.800.000 bolívares del embaulamiento y que por favor, si se perdieron los reales, que vamos ante las distintas instituciones contraloras para exigirle respuesta a todas estas personas. Muchísimas gracias por tu intervención. Ojalá esta solución venga pronto para todos los vecinos de Arismendi y de todos los sitios del Estado de Nueva Esparta, donde corren el mismo riesgo y la mala suerte de las lluvias que producen daño a tantas familias. Así que bueno, esperamos respuesta y las cámaras de Radar Insular están al servicio de todas las autoridades que quieran dar explicación sobre esta situación. Recordemos que en Radar Insular el pueblo es el que vale. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.